Hay preguntas que uno nunca se atreve a hacer en voz alta, no porque no existan, sino porque en el fondo tememos la respuesta. O peor aún, tememos no recibir ninguna. Yo fui uno de esos que creyó tener todo bajo control, que pensó que la vida tenía cierto orden, cierta lógica que, aunque a veces doliera, al menos podía entenderse con el tiempo. Pero hay momentos en los que todo se rompe, sin previo aviso, sin explicación, sin ninguna señal que permita prepararse. Y en esos momentos, uno no busca consuelo, busca respuesta. Yo las busqué durante mucho tiempo. Incluso, llegué a reclamar, a cuestionar, a hablarle al cielo como si alguien estuviera obligado a responderme. Lo que no sabía entonces era que algunas respuestas no llegan en forma de palabras, sino en forma de vida, de tiempo y de cosas que uno solo puede entender cuando deja de pelear y empieza a mirar de otra manera. Me llamo Roberto, tengo 73 años, y durante gran parte de mi vida fui un hombre práctico, de esos que creen más en lo que pueden hacer con sus propias manos que en lo que no pueden controlar. Trabajé durante más de 40 años en un taller mecánico que heredé de mi padre, un lugar donde aprendí que los problemas siempre tienen una solución, si uno sabe dónde mirar y tiene la paciencia suficiente para encontrarla. Esa forma de pensar me acompañó en todo, en mi trabajo, en mi familia, en la manera en que enfrentaba cada dificultad. Vivía con mi esposa Elena, una mujer tranquila, de esas que no necesitaban decir mucho para hacerse entender. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en una época en la que todo parecía más simple, o tal vez nosotros éramos más simples. Construimos una vida juntos, sin grandes lujos, pero con estabilidad, con rutinas que se volvieron parte de nosotros. Teníamos nuestras costumbres, nuestras pequeñas discusiones, nuestros silencios compartidos, que no incomodaban, sino que acompañaban. Nuestros hijos crecieron, hicieron sus vidas, y poco a poco la casa se fue quedando más silenciosa. No era un silencio triste, al menos no al principio. Era un silencio que hablaba de etapas cumplidas, de un ciclo que había seguido su curso natural. Elena y yo nos acostumbramos a esa nueva etapa, a tener más tiempo para nosotros, a caminar por las tardes, a sentarnos en la cocina sin prisa, a recordar cosas que antes no teníamos tiempo de mencionar. Yo creía que entendía la vida, creía que sabía cómo funcionaban las cosas. Pensaba que mientras uno hiciera lo correcto, mientras trabajara, cuidara a los suyos y se mantuviera firme, lo demás se acomodaría con el tiempo. No esperaba perfección, pero sí cierta coherencia, y durante muchos años, eso fue suficiente, hasta que dejó de serlo. Todo cambió de una forma que todavía me cuesta explicar, sin sentir que algo dentro de mí se aprieta. Elena comenzó a sentirse cansada, al principio de una manera que parecía normal. Decía que era el clima, que había dormido mal, que no era nada importante. Yo tampoco le di mucha importancia. A nuestra edad, uno aprende a convivir con pequeños malestares sin convertirlos en algo grande. Pero ese cansancio no se fue. Al contrario, empezó a quedarse, a hacerse más presente, más evidente. Las caminatas se hicieron más cortas, las conversaciones más pausadas, y hubo días en los que simplemente prefería quedarse en casa. Fue entonces cuando decidimos ir al médico, más por tranquilidad que por preocupación real. Recuerdo ese día con una claridad que no quisiera tener, no por lo que se dijo exactamente, sino por lo que se sintió. Hay momentos en los que uno entiende todo, sin necesidad de que se lo expliquen con detalle.
Las palabras del médico fueron cuidadosas, medidas, pero detrás de ellas había una realidad que no necesitaba adornos. No era algo simple. Los meses que siguieron fueron distintos a todo lo que habíamos vivido antes. La casa cambió, no en su estructura, sino en su energía. Las rutinas se transformaron en algo más frágil, más incierto. Yo seguía intentando mantener las cosas como siempre, preparar el desayuno, arreglar lo que se dañaba, hablar de temas cotidianos, como si eso pudiera sostener algo que claramente estaba cambiando. Elena, en cambio, parecía aceptar las cosas de una manera que yo no lograba entender, no porque no le doliera, sino porque no luchaba contra lo inevitable de la misma forma en que yo lo hacía. Había en ella una calma que en lugar de tranquilizarme, me confundía. Hubo noches en las que me levantaba sin hacer ruido y me quedaba en la sala, sin saber muy bien qué hacer. No era que quisiera evitar la realidad, era que no sabía cómo enfrentarla. Yo siempre había sido el que resolvía, el que encontraba soluciones, el que arreglaba lo que se rompía. Pero esta vez no había nada que pudiera arreglar, y eso me llenaba de una frustración que no sabía dónde colocar. Con el paso del tiempo, la situación avanzó de una forma que no dejaba espacio para ilusiones. Los días buenos se volvieron menos frecuentes, y cada pequeño momento de mejoría se sentía más como un descanso que como un cambio real. Fue en una de esas noches, cuando el silencio de la casa se volvió más pesado que nunca, que hice algo que nunca había hecho antes. Me senté solo en la cocina. Miré hacia el techo, como si estuviera buscando algo más allá de lo visible. Y hablé. No en voz alta al principio, sino en ese tipo de conversación interna que uno tiene cuando ya no puede sostener lo que siente. Pero luego, las palabras salieron. No fueron palabras ordenadas, ni cuidadosas. Fueron reclamos and preguntas. Frustración acumulada durante semanas que no había sabido cómo expresar. Pregunté por qué. Pregunté para qué. Pregunté qué sentido tenía todo aquello, si al final uno no podía hacer nada para cambiarlo. No esperaba una respuesta clara, pero sí esperaba algo, y no llegó nada. Ese silencio fue lo que más me dolió. No el diagnóstico, no la situación, no el miedo, sino ese silencio que parecía confirmar que no había nadie escuchando, o peor aún, que aunque alguien escuchara, no iba a intervenir. Desde ese día, algo cambió en mí. No dejé de hacer lo que tenía que hacer. No abandoné mi lugar. No me alejé de Elena, pero por dentro algo se cerró. Dejé de esperar. Dejé de preguntar. Dejé de buscar sentido en lo que estaba ocurriendo. Me limité a seguir, pero sin entender. Después de aquella noche en la cocina, en la que por primera vez dejé salir todo lo que llevaba dentro, la vida no cambió de inmediato, al menos no de una forma visible. Los días siguieron avanzando con esa mezcla de rutina y fragilidad que ya se había instalado en la casa, como si el tiempo se hubiera vuelto más pesado, más consciente de sí mismo. Yo continué haciendo lo que siempre hacía, ocupándome de lo necesario, intentando sostener lo poco que aún parecía estable, pero por dentro me sentía distinto, como si algo se hubiera endurecido, como si hubiera decidido, sin darme cuenta, no volver a esperar nada de aquello que no podía entender. Elena, en cambio, parecía moverse en una dimensión diferente. No es que ignorara lo que estaba pasando, ni que negara la realidad, sino que había en ella una forma de estar que no dependía de lo que ocurría afuera. Había días en los que la encontraba mirando por la ventana durante largos minutos, sin decir nada, con una expresión que no era de tristeza ni de resignación, sino de una calma
que yo no lograba alcanzar. En más de una ocasión quise preguntarle en qué pensaba, qué sentía realmente, pero algo me detenía, como si en el fondo supiera que su respuesta no sería algo que yo pudiera comprender en ese momento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y la luz entraba de forma suave por la ventana de la sala, Elena me llamó con una voz más débil de lo habitual. Me senté a su lado, sin saber exactamente qué decir, como tantas veces en esos últimos meses, y ella tomó mi mano con una suavidad que me resultó profundamente familiar. No habló de su enfermedad, no mencionó el futuro ni hizo preguntas a mí. Habló de nosotros, de cuando éramos jóvenes, de los primeros años, en los que todo era incierto, pero al mismo tiempo estaba lleno de ilusión, de las pequeñas cosas que construimos sin darnos cuenta de que algún día serían recuerdos. Escucharla en ese momento fue distinto a cualquier otra conversación que habíamos tenido. No había urgencia, no había miedo en sus palabras, solo una especie de claridad que parecía venir de un lugar al que yo aún no tenía acceso. Me dijo que había sido una buena vida, no perfecta, pero sí suficiente. Y en esa forma de decirlo, sin énfasis, sin dramatismo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una pausa, como si, por un instante, todo dejara de pesar. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. Los días siguientes fueron más silenciosos, más lentos, como si el tiempo se estuviera preparando para algo que yo no quería aceptar. Y entonces ocurrió. No hubo un momento exacto que pudiera señalar. No hubo una escena que pudiera describir con precisión. Simplemente, un día, Elena ya no estaba. La casa quedó igual, pero completamente distinta. Los primeros días después de su partida fueron extraños, no en el sentido de lo inesperado, porque en el fondo sabía que ese momento iba a llegar, sino en la forma en que todo se sentía. Había una ausencia que no se podía llenar con nada, una sensación de espacio que no tenía forma física, pero que estaba en todas partes. Me movía por la casa como siempre, preparaba el café, abría las ventanas, intentaba seguir con la rutina, pero cada acción parecía incompleta, como si le faltara algo esencial. Y en medio de todo eso, volvió aquella noche en la cocina. Volvieron las preguntas, pero esta vez no salieron. Pasaron semanas antes de que algo empezara a cambiar. Y no fue un cambio grande ni evidente, sino algo mucho más sutil. Una mañana, sin una razón clara, decidí salir a caminar más temprano de lo habitual. El barrio estaba casi vacío. El aire era fresco, y había un silencio distinto. Uno que no pesaba, sino que acompañaba. Me senté en una banca del parque, sin pensar demasiado. Simplemente, estando ahí. Y fue en ese momento, sin previo aviso, que recordé algo que Elena solía decir hace muchos años. En una de esas conversaciones, que en su momento no parecen importantes, pero que con el tiempo adquieren otro significado. Decía que no todo en la vida se entiende cuando uno quiere, que hay cosas que necesitan tiempo, no para cambiar, sino para ser vistas de otra manera. En ese instante, no sentí una respuesta clara a todo lo que había preguntado aquella noche. No hubo una voz, ni una señal, ni algo que pudiera explicar con palabras, pero sí hubo algo distinto. Silencio. El mismo silencio que antes me había dolido, pero esta vez no se sentía vacío. Fue difícil entenderlo al principio, porque uno espera que las respuestas lleguen de una forma que se pueda reconocer fácilmente, algo que se pueda explicar,
que tenga sentido inmediato. Pero lo que sentí en ese momento no fue una respuesta en el sentido tradicional. Fue más bien una comprensión. Comprendí que había estado buscando algo específico, una explicación que justificara lo que había pasado, una razón que hiciera todo más llevadero. Pero la vida no siempre funciona así. No todo tiene una respuesta que podamos entender desde nuestro lugar, desde nuestro tiempo, desde nuestras expectativas. Y en ese reconocimiento, algo dentro de mí empezó a aflojarse. A partir de ese día, no puedo decir que todo se volvió más fácil, porque no sería cierto. La ausencia seguía ahí. Los recuerdos seguían apareciendo en los momentos menos esperados. Y había días en los que el peso de lo vivido se hacía más evidente. Pero mi forma de enfrentar todo eso cambió. Ya no necesitaba respuestas inmediatas. Ya no sentía la necesidad de entenderlo todo. Comencé a recordar a Elena de otra manera. No desde el dolor de su ausencia, sino desde la presencia de todo lo que había sido. Sus palabras, sus gestos, su forma de estar en el mundo, comenzaron a tener un sentido que antes no había alcanzado a ver. Retomé poco a poco el contacto con mis hijos, no desde la obligación, sino desde el deseo de compartir, de estar presente, de una forma más consciente. Aprendí a escuchar más, a no llenar los silencios con respuestas apresuradas, a permitir que las cosas fueran como eran, sin tratar de forzarlas a tener un significado inmediato. Y en medio de todo eso, hubo algo que cambió profundamente. Dejé de reclamar, no porque hubiera obtenido todas las respuestas, sino porque entendí que no todo en la vida se trata de entender, sino de aceptar, de aprender a convivir con lo que no se puede cambiar, sin dejar que eso nos cierre por dentro. Volví a sentarme en la cocina algunas noches, como aquella vez, pero ya no para reclamar, sino para simplemente estar. Y en ese estar, sin exigencias, sin preguntas urgentes, encontré algo que no había sabido reconocer antes: tranquilidad. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se rompe, que lo que amamos se nos escapa sin explicación, y que el silencio que queda es demasiado grande para sostenerlo. Y es en esos momentos donde buscamos respuestas, donde cuestionamos, donde incluso nos enojamos con aquello que no entendemos. Pero con el tiempo, a veces descubrimos que no todas las respuestas llegan en forma de palabras, que algunas se manifiestan en la forma en que aprendemos a mirar lo que vivimos, en la manera en que el dolor se transforma sin desaparecer, en esa calma que aparece cuando dejamos de exigirle sentido a todo. Y quizás, en medio de ese proceso, entendemos que nunca estuvimos solos, que incluso en el silencio más profundo había algo acompañándonos, guiándonos suavemente hacia una forma distinta de comprender la vida.